Gracias, gracias. La gracia de Jehová esté con cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Es importante resaltar el texto que acaba de leer la hermana, que son emociones que nosotras ya la conocemos, constantemente estamos lidiando con ellas. Ya nosotros está, bueno, está tan, a veces ya hasta normalizamos nuestras reacciones, nuestra ira, nuestras formas de reaccionar a situaciones. Así que en esta noche vamos a aprender, vamos a recordar sobre los canales de desintoxicación. Dios ha establecido físicamente en nuestro cuerpo 6 canales de desintoxicación. Uno de ellos es el sudor, la orinar y así sucesivamente. Pero también para nuestra alma, para nuestra psiquis, el Señor ha dejado canales de desintoxicación y eso está realmente fundado no solamente en la parte clínica, sino también está fundado en régimen, está en Ministerio de Salud. Ahí lo encontré esas bases también. La hermana lo va explicando, la hermana Elena lo va explicando uno a uno esos detalles, cada canal de desintoxicación de nuestra alma. Para que ustedes sepan esos canales de desintoxicación, yo les voy a ir diciendo solamente algunos y vamos a enfocarnos solamente en uno de los canales que es el perdón. ¿Sí? Por eso dice, el perdón, canal de desintoxicación emocional y espiritual. Tenemos uno de ellos que es la confesión de pecados, eso es un canal de desintoxicación que saca lo que tenemos ahí oculto y libera. Tenemos también el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento hace que cambie las cosas, cambiemos de dirección. Está el otro canal de desintoxicación que es el agradecimiento. El agradecimiento hace esa sanación, esa nueva perspectiva a lo que queremos. Está ahí, está ya el servicio, que es salir de estar concentrado en nosotros y bendecir. Bendecir a los que tenemos cerca, familia, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces nos vamos a concentrar en el perdón, que es soltar. Soltar deuda emocional. Así le vamos a detallar al perdón, soltar deuda emocional. Y decía el versículo que leyó nuestra querida hermana, que es, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia, antes sed veninos unos con otros. Cuando dice quítense, es una orden a nosotros. No va a venir a hacerlo nadie por nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería, porque el no perdonar implica muchas cosas en nuestra vida. Mira, el no perdonar arrastra enojo, arrastra amargura, ira, que ya es como que el extremo del enojo, ya la ira explota, rompe cosas, insulta, ¿eh? Y malicia, siempre estás como que sospechando, creyendo, pensando, haciendo conjeturas, porque a eso arrastra el no perdonar, casi como que paranoico, ¿verdad? Vas como que en extremo. Entonces, ahora vamos a ver algo muy importante y es, ¿qué es el perdón? ¿Qué para nosotros, qué es el perdón? Venimos diciéndolo, hasta lo repetimos, que el perdón. Algunos dicen que el perdón es olvidar, algunos dicen que el perdón es volver a amar, y ustedes han escuchado muchos de esos conceptos de qué es el perdón. Una, no se puede olvidar. Lo que te han hecho no lo puedes olvidar. Eso queda contigo ahí. No lo vas a olvidar. Va a estar ahí contigo siempre. Va a venir a tu memoria en algún momento. O va a pasar algún evento que te va a recordar eso que a ti te hirió. Entonces, sí podemos volver a amar. Eso sí es el perdón. Sí podemos volver a amar. Así como la Biblia ordena, quítense toda ira, toda malicia. Asimismo, podemos, así como quitamos esas emociones, podemos ponerla.
la del perdón, la de volver a amar. Podemos volver a poner el amor en nuestro corazón. Entonces, el perdón viene siendo como ese mandato. Así como nos dicen quítense, también nos dice ponte, perdona. Haz todo para tú llegar a ese nivel de perdón. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, perdonar? ¿Qué implica perdonar? Eh, quitarse amargura, quitarse rencor, quitarse esas frustraciones que te quedan, liberarnos nuestra alma de todas esas emociones que hacen daño, porque el perdón viene con otras emociones secundarias. Si ustedes sabían, hay emociones básicas. Las emociones básicas son seis, y entre ellas está la ira, está el enojo, está la tristeza, la alegría. Pero la ira, el enojo, tiene otras 10 emociones secundarias. Pero esas 10 emociones secundarias tienen otras 12 más emociones secundarias y llegamos a 400 y pico de emociones que solamente nacen de 6 emociones. Eso significa que la ira tiene muchos más nombres a medida que se van deteriorando en tu psiquis, así como cuando a ti nos da gastritis, nos da primero dolor de estómago y la parte física se va deteriorando, tú te descuidas y entonces el simple dolor de estómago, esa simple inflamación se va transformando en una gastritis y luego de ahí se va transformando en una úlcera y se va deteriorando y luego de ahí se va deteriorando hasta hacerse una enfermedad crónica. Y lo mismo pasa con la psiquis, lo mismo pasa con nuestras emociones. Vamos deteriorando nuestra psique. La diferencia es que lo abstracto lo vemos, lo físico lo vemos y podemos actuar porque lo estamos viendo y nos va a hacer tomar acción. Pero en cambio, la parte emocional, tú no lo vas a ver, no vas a ver el deterioro que está haciendo el no perdonar. Pero sin embargo, silenciosamente, esa ira, esa malicia, ese rencor, ese no perdonar, va a ir poco a poco lacerando tu cuerpo. Mira que es una emoción en la psiquis, pero eso va a hacer que somatice y el primer órgano en empezar a deteriorarse, pues es el hígado, el corazón, luego los músculos, y entonces esa ira somatiza en el cuerpo. Y las personas empiezan a tener condiciones de salud que los médicos le hacen estudio, le ponen tratamiento, mejoran un tiempo y vuelven otra vez a la misma condición. Hay médicos que cuando están cuando ya han hecho el tratamiento por un periodo de tiempo a un paciente y ven que ese paciente no mejora, entonces ellos hacen así, lo mandan a un psicólogo, porque físicamente ya ese médico ha hecho lo que tenía que hacer, pero la persona sigue delicada de salud. Entonces ya estamos viendo que hay algo más ahí, hay una emoción que está haciendo efecto en esa persona. Por eso el Señor en su palabra nos da una orden, no nos dice definitivamente quítense. Es una orden, o sea que nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros mismos tenemos que tomar una decisión. Perdonar es una decisión. Sí, pero Mariela, mira, es que lo que me hizo tú no sabes, tú no viviste, yo sé lo que me hizo o yo sé lo que pasé. Lo mismo dice la palabra, si el Señor nos está diciendo quítense, yo le puedo decir al Señor, Señor, pero mira lo que me hizo, mira esto, pero Él nos da la orden de que nos quitemos eso. A ver, eso sería la parte cuando no perdonamos, ¿verdad? Viene esa enfermedades específicas sería tensión, la presión arterial sale afectada, sería una de las causas, ¿no? Porque tiene varias causas. Dolores, dolores musculares. Yo tengo una paciente que fue por varios médicos, pasó por varias analíticas y exámenes,
Y por último el doctor le mandó a psicología porque no le calmaban los dolores en las piernas, en el cuerpo, no le calmaban los dolores. Y entonces el primer día que conversé con esa paciente, eh, me di cuenta que lo de ella era una somatización de algo que ella no se había perdonado y que 30 años después vino a confesarle a su esposo y al confesarlo trajo una serie de situaciones que ella se culpó y no se perdonó. Y fue una infidelidad que ella había realizado, había hecho hace 30 años atrás y ese era el detalle que se estaba somatizando en sus piernas, en sus brazos y lo conversamos ese día. Entonces, parece increíble, pero el perdón, el solo hecho de manejar, rumear con esa emoción, genera un sinnúmero de malestar en el cuerpo y no podemos dejar atrás el debilitamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico baja. Y si nuestro sistema de defensa, que es el que más necesitamos ahora, hoy en día, con tantas enfermedades, con tantos virus, con tantas situaciones, por no decidir perdonar, lo debilitamos, estamos propensos a más enfermedades. Entonces, aquí sería meditar meditar ahora la parte emocional. Hemos visto las consecuencias de guardar ese rencor, de guardar esa frustración, de guardar esa ira, esa malicia en la parte física. ¿Y qué hace en nuestra parte emocional? Podría decirle otras historias de pacientes con cosas más complejas como problemas estomacales también, genera problemas estomacales, gastritis, porque es que son esos ácidos que van cambiando en el cuerpo y cambian y el estómago sufre, el cuerpo sufre, no hay ese cortisol generando constantemente en el cuerpo. No está la hormona de la alegría, no está, está el cortisol haciendo daño, la hormona del estrés constantemente. Y a veces podemos no guardarle rencor a nadie y de manera inconsciente podemos, bueno, yo no le guardo rencor a nadie y pues yo creo que no, pero en el fondo la psiquis tiene una información en el subconsciente de algo que quizás ha pasado hace mucho y crees que, bueno, eso no va a influir y la psique en su el subconsciente guarda la información y muchas veces no es que tú estás guardando rencor a alguien que tienes ira, es contigo mismo, no te has perdonado tú misma. Y a veces la psique no lo codifica, vienen a salir cuando se presentan situaciones, ya sea emocionales o cuando se presentan condiciones de salud. Entonces, a nivel mental, nosotros vamos a ver que la persona puede tener un tipo de depresión por falta de perdón. Asimismo, estos pensamientos recurrentes, repetitivos, que va a influir en el sueño se va a ver alterado, el ciclo del sueño se va a ver alterado porque el cerebro está rumeando pensamientos, esas emociones constantemente y eso va a hacer que haya un desbalance en el sueño. Eh, Cuando tenemos también eso, ya sea consciente o de manera inconsciente, nos vemos irritables. Cualquier cosa nos irrita y a veces no sabemos por qué. Y a veces sí sabemos lo que tenemos, pero lo disimulamos. O hacemos una máscara. Hoy en día se usan muchas máscaras para aparentar en el medio que nos movemos. Esa máscara hace que uno se vuelva irritable, que tú misma no entiendas por qué. Hay algunas personas que van acumulando esa tristeza y lo van acumulando y lo van acumulando y lo van acumulando. Y los últimos estudios sobre cáncer dice que muchas veces, en su mayoría de veces, viene por que la persona está constantemente triste. Diario entran a nuestros organismos 6 tipos de células cancerígenas, diario, a todos.
pero si no encuentra cómo incubar, se van, el sistema inmunológico lo desaparece. Pero si en el momento que tú estás constantemente triste, esa célula va a encontrar el terreno perfecto para incubar. Caso reciente de una muy buena amiga, empresaria ella. En febrero ella se hizo todos sus análisis, en diciembre, diciembre, hizo todos sus análisis en su cuerpo. Ella estaba en perfecta salud. En enero, ella descubre que su esposo tiene un hijo, descubre su infidelidad y entre enero a marzo, ella empezó a sentirse mal y sintió como un bultito en el seno y así que cuando se fue, ella le dio cáncer en un seno. Entonces el doctor, ella se explicaba, pero ¿por qué, doctor, si todo estaba bien en diciembre? Entonces el doctor le hizo un sinnúmero de preguntas y le dijo, ¿qué te ha pasado últimamente? ¿Qué situación has vivido? Y ella le contó todas las situaciones que ha pasado y todas las noches de tristeza y de llanto y de lágrimas que había pasado. El preguntarse por qué yo hice mal. Entonces ella no se empezó a autoculpar, no se perdonó, se culpó, constantemente se culpaba todas las noches. Entonces le produjo eso. Gracias a Dios, ella actuó rápido, buscó el perdón, buscó el refugio. Cuando hablé con ella, pues profundizamos la situación y el Señor hizo un milagro. Hoy en día ella se ha dedicado a predicar y a enseñar a las mujeres sobre el perdón, sobre cómo manejar esas cosas que no es tu culpa, no es tu culpa, se trata de la otra persona. Entonces el perdón, para que vean ese detalle tan importante, cómo el Señor lo dedicó en la palabra de Dios a esa emoción, el perdón. Cómo el Señor puso eso y nos da esa orden, quítense de vosotros toda malicia, toda ira, porque esos son ya emociones secundarias del enojo. Entonces, eh, vamos a ver aquí un poquito más. Decimos aquí, según la palabra de Dios. Bueno, ya vimos un poquito según la psicología, vamos a ver según la palabra de Dios, algo muy resumido. ¿Qué es el perdón según la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Un ejemplo mayor de perdón es el nuestro Señor Jesucristo. A tal nivel de que cuando le estaban escupiendo, de que cuando se estaban burlando, que yo siempre, cada vez que medito en eso, digo, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo llegaste? Enséñame a llegar hasta ahí, Señor. Eso es una meditación que eh, el cerebro no termina de entender. ¿Qué nivel de perdón tuvo nuestro Jesús, nuestro amado Salvador, para nosotros los seres humanos? Lo injuriaron, se estaban burlando, le escupieron, le clavaron con espinas en su frente, en sus manos, y ni siquiera un gesto de incomodidad logró hacer, porque él entendió la profundidad de lo que estaba detrás de esa emoción. Y eso lo demuestra en su oración que él hizo y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso tiene una implicación, esa frase que nuestro Señor Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, eso tiene una explicación científica. Cuando la emoción de tú no perdonarte, cuando la emoción de la ira empieza a hacer latente en tu ser, en tu cuerpo empiezan a segregar sustancias que llega un momento que se te nubla la parte consciente. Por eso que hay personas que bajo una ira cometen locuras y luego en cuestión de segundos dicen, no lo quise hacer, pero no era eso que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque se nubla la conciencia. Las sustancias que se segregan en el cuerpo de cortisol y todas las hormonas que son de defensa, llega un momento que nubla la parte consciente. Entonces el Señor le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso desde el punto de vista
científicos. Pero si vamos al punto de vista espiritual, también hay una explicación. El padre de la ira, el padre de la mentira, está detrás de eso también. Por eso es que la palabra de Dios dice, es que vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces estamos viendo el perdón desde diferentes ámbitos, de diferentes formas, de diferentes partes. ¿Cómo implica la parte espiritual, la parte emocional? También implica esa lucha detrás de del velo que nosotros no vemos, que es la parte espiritual. Esa persona está siendo eh, rodeada por una influencia. Entonces, vuelvo y recalco para que no se les olvide. Y cuando pueden olvidarse todo lo que yo les digo esta noche, pero no se van a olvidar la palabra que dice quítense. Quítense de vosotros toda ira, todo rencor, toda malicia, toda frustración, todo sentimiento de culpa hacia ustedes mismos. Que no se les olvide la palabra quítense. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que el perdón desintoxica nuestro sistema? Creo que está claro, ¿verdad? Si yo me doy cuenta y confieso lo que hay en mí, confieso lo que me está pasando, incluso aún no sintiendo que yo puedo dejar perdonar, ¿eh? El solo hecho de saber que debo perdonar, pero no sé, no puedo, es que el rencor es tan alto que no puedo, tan grande que no puedo. El solo hecho de decir, Señor, yo entiendo que debo perdonar, pero no puedo, ayúdame. Ya sucede un milagro en esa mente, en esa psique, que el resto lo va haciendo nuestro Padre Celestial. También eso nos permite a nosotros confesar, arrepentirnos, y el arrepentimiento, hermanos, trae las hormonas de la felicidad, la hormona de la alegría. Es medicina para el cuerpo entero. Eso te va a traer luego gratitud. El perdón te va a restaurar internamente. Y algo muy importante, nosotros estamos interconectados unos con otros. Yo no puedo hacer algo y decir, no, esto, yo soy así, el que quiere que me aguante así, que me acepte así, y lo que hago no le tiene que afectar a nadie, no es así. Nosotros estamos interconectados. En un hogar, una persona guarda ira, eso va a afectar a los demás miembros, de alguna manera va a afectar dentro del hogar. Por eso es que, ¿qué hace el perdón? ¿Cómo es que desintoxica te desintoxica espiritual y emocionalmente? ¿Reconoces? ¿Confiesas? Aún no pudiendo, lo confiesas así como es. Viene la gratitud, luego de la gratitud, entonces el perdón se hace realidad en nuestra vida y por ende también nosotros vamos a tener vamos a cambiar el enfoque, la forma como estamos viendo las cosas. Y vamos a decir, pero ¿cómo pude estar? ¿Por qué tuve que tratarme de esa manera? Por ello, yo siempre resalto mucho, somos muy tan fácil, o sea, somos tan dados a perdonar y hablar del perdón y perdonar a los demás y nosotros. A veces nosotros mismos nos decimos palabras negativas por cosas sencillas que nos salen mal, que lo hacemos, que es de humanos, fallar, equivocarse. Nosotros mismos no nos perdonamos, si fácil perdonar al otro en un sentido. Y yo, ¿cuánto me perdono? ¿Cuánto me comprendo? Por eso la palabra de Dios es muy explícita cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo más que a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero tengo que ser yo. Sé que profundo es el perdón. Implica muchas otras cosas más. Por eso es que el perdón es una desintoxicación espiritual y emocional. Porque cuida tu mente, cuida tu salud, cuida tu corazón, tu sistema inmunológico, un corazón con gratitud, un corazón que perdona, es un corazón alegre,
un corazón que fluye, las cosas se le facilitan. A veces por tú estar guardando ese rencor, esa ira, muchas de las bendiciones de Dios no llegan a tu vida, se retienen, porque necesita hacer un cambio para que llegue. La puerta está cerrada por ese solo detalle. Y a veces oramos y oramos y oramos y la bendición no llega. ¿Y por qué, Señor? Mira los otros, como sí, porque yo no. Y a veces son esas cosas que hacen que detienen, esa puerta esté cerrada y no llega esa bendición o ese pedido de oración no es escuchado. Entonces es muy importante el perdón. Perdonar es una herramienta poderosa de sanación. Es tan poderosa, hermanos, que yo me quedé admirada cuando vi la estrategia en psicología positiva, se llama así la nueva psicología. La psicología positiva tiene un compendio completo de lo que es terapia con la gratitud, terapia con el perdón. Yo dije, pero eso está todo basado en la Biblia. O sea, ellos han descubierto lo valioso que son todas estas emociones que han hecho un compendio para nosotros los psicólogos, cómo sanar con el perdón, todo lo que el paciente tiene que hacer, cómo sanar con la gratitud, todo lo que tiene que hacer el paciente con la gratitud. Y eso nosotros como cristianos lo tenemos en la palabra de Dios de hace muchísimos miles de años. Entonces, es importante entender eh, cómo el perdón nos sana. Y para ir cerrando, después de haber visto el perdón desde ese ámbito, ¿cuáles serían entonces esas señales de sanación con el perdón? Si yo me es difícil perdonar, no puedo, se me complica, se me hace difícil. O ya perdoné, yo ya lo perdoné. Cómo es que yo me doy cuenta que realmente estoy fluyendo desde lo que dice la palabra de Dios, quitándome la ira? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que ya yo me estoy quitando la malicia, que me estoy quitando el rencor, que me estoy quitando el sentimiento de culpa? ¿Cómo es que yo me doy cuenta? ¿Qué sucede en mí como ser humano que me dé cuenta? ¿Qué sucede en mi psiquis? Pues cuando ya la persona ha reconocido, porque el primero es reconocer, luego viene confesar, la persona va a empezar a sentir paz, es lo primero. El sueño va a volver, muchas enfermedades van a mejorar sin tomar ningún medicamento, de pronto ya se siente mejor, de pronto tiene más vitalidad, más ánimo, su piel tiene otro brillo, sus músculos son más ágiles, de pronto la persona se siente como más relajada, más calmada, el corazón está más, por así decirlo, suavizado, fluye. Y cuando fluimos desde la energía del perdón, hermanos, a veces nosotros como cristianos tenemos ese reto de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a los que están a nuestro alrededor que nos han hecho daño. Y sí, no es fácil, no es fácil perdonar, pero qué maravilla cuando uno lo hace. Es una batalla vencida. Yo creo que ese momento que hacemos eso, el enemigo se va frustrado porque no pudo cumplir sus planes con nosotros, de sembrar la ira, de dejar que la ira se quede tanto tiempo. Se va a buscar cómo más podernos hacer debilitarnos. Entonces, ¿cuál sería, cuál sería en este momento mi llamado para nosotros? El llamado que Dios quiere para nosotros. Hoy el Señor nos dice, esa amargura que tienes. En esta noche el Señor nos está diciendo, perdona, perdona como yo he perdonado. Yo te he perdonado. Las veces que tú fallas, yo te he perdonado. Y todavía tú me vuelves a fallar y al día siguiente mis misericordias son nuevas para ti. Yo no me voy a recordar eso que tú fallaste, porque si tú confiesas, yo no me voy a recordar. Para mí va a ser borrón y cuenta nueva. Perdona como yo perdono.
¿Quién somos nosotros para no perdonar si el gran hacedor del universo se humilló en la cruz y nos perdonó? Entonces, ese sería mi llamado, que no es, no es una sugerencia ni es un consejo, no, no, sino que es dándole la llave para la libertad espiritual, la llave para la libertad emocional. Y, y es bueno que lo hagamos, no porque el otro, bueno, el otro no se merece o no lo voy a hacer porque no se merece que yo actúe así, que le perdone. No es porque se merece o no se merece, sino es que Dios lo hizo por nosotros y se nos está dando una orden, quítense. Esta noche quiero que se le quede esa palabra, quítense. Automáticamente se quitan eso de ustedes. Muchos males también se van junto con eso. El perdón libera, el perdón hace nueva todas las cosas, genera un bienestar, una alegría, que eso mismo sana enfermedades. Entonces, ese sería mi llamado en esta noche. ¿A quién todavía guardas en tu corazón? ¿Qué situación todavía tú te recuerdas que no te has dejado perdonar? ¿Qué has hecho que aún todavía en tu corazón tú tienes esa rumeando eso que te pasó? Perdónate esta noche. Quítate eso de ti. Perdona a este ser humano que también te ofendió. No pasa nada en nuestra vida que el Señor no lo permita. Siempre, siempre el Señor tiene un propósito para sus hijos. Aunque en el momento sea difícil, sea bastante traumático, pero el Señor siempre tiene un plan especial para ti y es tu salvación. Dios nos ayude, hermanos, es mi deseo y oración. Gracias. Amén. Dios me Vamos la a orar, parece, vamos a